¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Ajedrez de Élite y les vengo a mostrar brillantes sacrificios de dama. En esta posición, las piezas blancas es el jugador, el gran maestro ruso Peter Svidler, y es víctima de este brillante sacrificio de dama, boom, dama por peón directo. Un sacrificio que tiene que ser aceptado porque si el rey decide escapar o desea irse por esta casilla, las negras dirán, no, 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 eso no va a ocurrir. Y el mate viene a la siguiente jugada. Por ese motivo, justo aquí tiene que aceptarse el sacrificio, pero eso va a permitir ahora que ese rey se exponga muchísimo. ¿Qué tanto? Pues ya lo van a ver, porque luego de torre por peón, el rey no puede regresar debido al jaque mate, el alfil defiende la torre. El rey tendrá que irse a la casilla G3. Bueno, aquí se continúa con torre H3, rey F4, torre F3. El rey no puede ir a la casilla G5 porque está la torre, tiene que ir a la casilla E5. Y justamente al colocarse aquí, neutraliza por completo la batería dama y alfil. Entonces, ¿cómo las negras continúan el ataque? ¿Con torre E8? No, porque las blancas escapan con el rey y la batería dama alfil se vuelve a activar. Pero justo aquí las negras tienen esta sutil jugada. Boom. Torre G6 y la amenaza es simple. Torre E6 jaque mate. El rey no tiene ninguna casilla disponible y por ese motivo las blancas no pueden hacer nada para evitar el jaque mate. Así que, pues, ni modo. Una triste posición para las blancas, de que el rey enemigo haya quedado en el centro del tablero. Y esta variante es sencilla de calcular porque habrán notado que todas las jugadas de las blancas han sido forzadas. Esta fue la primera jugada, luego vino esta, luego esta, luego vino esta, 4, luego vino 5 y finalmente 6. Prácticamente un jaque mate en 6 movimientos. Pasemos a la siguiente posición. Qué curiosa esta posición, que las negras tienen 2 peones de ventaja en este final, pero aquí las blancas ganan debido a que las negras tienen la dama mal ubicada y también el rey mal ubicado. Aquí las blancas se aprovechan de un bonito tema combinativo llamado atracción. Boom. Dama A3. La dama tiene que ser aceptada porque si se rechaza, si no se captura, pues perderán su dama y las blancas tienen ventaja material. Por ese motivo, aquí tras rey por dama, pues las blancas darán un jaque mate con caballo, ¿sí? Mate apoyado con el rey, ¿no? El rey y bueno, también el caballo. Bien, estimados colegas, vamos entonces a la siguiente posición. Esta posición es curiosa, es una composición que tenía más piezas, pero ha sido simplificada para darnos o revelarnos lo poderoso que puede ser el sacrificio de dama. Y el sacrificio de dama aquí ocurre, boom, dama A8. Hay que notar que aquí una jugada como caballo por alfil de una vez no funciona porque las negras pudieran continuar con torre A7 y luego de rey B5 las negras estarán felices de cambiar damas, ¿sí? Así que por ese motivo aquí las blancas se dan cuenta de que estas piezas están mal ubicadas y lo que hacen las blancas con este sacrificio es ahora colocar el rey también en una mala casilla. Curioso, las blancas sacrifican la dama de manera temporal, ¿sí? Las blancas están haciendo una excelente inversión porque solamente han entregado una dama y miren lo que va a obtener de retorno. Primero un alfil, jaque, ataque doble. Luego una torre, jaque, ataque doble.
y finalmente la dama. Las blancas sacrificaron una dama y obtuvieron a cambio un alfil, una torre y una dama, ¿no? Es un excelente negocio, una excelente inversión, y por supuesto aquí las blancas tienen ventaja material. El peón se va a perder y este peón será neutralizado por el caballo. Bien, estimados colegas, ¿no? Es un bonito sacrificio, de hecho. Déjenme verlo desde el principio, ¿no? Como todas las piezas negras están mal ubicadas. Lo único que faltaba era también colocar al rey en una mala casilla, ¿no? Y el caballo aquí prácticamente hizo lo que se le dio la gana. Bien, estimados colegas, pasemos a la siguiente posición. Esta posición es interesante porque las blancas tienen sus piezas en buenas casillas de ataque, mientras que las negras tienen un alfil pasivo. Esta dama y esta torre también se encuentran pasivas. La torre en C5 tal vez es la pieza más activa, pero aún así no evita lo que viene a continuación. Juegan las blancas y aquí se aprovechan prácticamente de un tema conocido como destrucción de la defensa. Aquí las blancas, ¿con qué creen que ganan? Bueno, de seguro, como ya saben el título del video, aquí las blancas hicieron un hermoso sacrificio de dama. ¡Boom! Dama por alfil. Destrucción de la defensa. Por supuesto, tiene que capturarse la dama porque venir a la octava fila permitirá torre G8. Así que, ok, viene el sacrificio. Rey por dama. Sacrificio aceptado. Y ahora, ¿qué hacen las blancas para continuar el ataque? ¡Boom! Ahora viene un sacrificio de torre. Brutal el sacrificio, y por supuesto tiene que capturarse la torre. Si la torre no se captura, por ejemplo, si se realiza rey E7, entonces ahora el peón viene con fuerza. Nuevamente se obliga al rey a irse a la octava fila con jaque mate. Así que hay que capturar la torre, o las negras tienen que realizar peón por torre. Y de igual manera seguirá la misma combinación, porque luego de torre por peón, el rey irá a la casilla E7. Nuevamente, boom, el peón avanza. Y gracias a que el peón en F7 no está, el jaque mate se da en la octava fila con torre G8. Ahora el alfil defiende la torre. Es una bonita red de mate realmente, ¿no? ¿Y en cuántas jugadas ocurrió? Vamos a ver. Vamos a verlo desde el principio. 1, 2, luego vino 3, luego se avanzó el peón, 4, el rey fue a la octava fila y finalmente 5 jugadas. Un mate en 5 jugadas, comenzando con un sacrificio de dama. Bien, estimados colegas, ahora vamos a la última posición que les voy a mostrar en este video, y es la siguiente. En esta posición juegan las blancas y ganan. Es una posición poco caótica, hay que decirlo, porque estamos viendo que este rey no está seguro. ¿Sí? Está el alfil amenazando dar un jaque mate, o no jaque mate, pero bueno, lo va a poner en problemas. Las blancas aquí de primera vista pudieran capturar la torre, pero tienen una jugada mejor. Tienen una jugada mejor porque el rey en B8 tampoco está del todo seguro. Las negras tienen debilidades, aunque no parezca, en la octava fila. Hay debilidad también en la columna B. Y bueno, es una posición doble filo. ¿Y cómo las blancas aquí pueden resolver todos estos problemas? Para resolver esta posición realmente requiere varios minutos de análisis. Voy a tratar de resumir esos minutos para que este video no sea tan largo. Y la solución para esta posición es la increíble jugada, o sea, es una jugada realmente sorprendente. Boom. Dama D5. O sea, ¿cómo es posible que la dama se coloque en una casilla donde puede ser capturada por esta torre, por esta otra, o incluso por la dama? Y hay que decir también que esta jugada defiende de manera directa el peón aquí. Pero la jugada dama D5 realmente
pone en graves problemas a las negras. ¿Por qué? ¿Por qué creen que ocurre esta situación? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? A ver, veamos el caso. ¿Qué ocurre a torre por dama? ¿Qué pasaría si las negras deciden capturar la dama con esta torre? Pues notarán que ahora la torre que antes protegía la columna B, al no estar, entonces las blancas atacarán por esa columna y harán torre B2. Sí, es una jugada prácticamente que liquida la partida, porque si el rey se va a la casilla A8, viene alfil C6 jaque mate. ¿Sí? No es complicado. Se pudiera bloquear el jaque con la jugada torre B5, pero en ese caso las blancas tranquilamente harán torre por torre, jaque, y a torre por torre, entonces la dama queda en el aire. Sí, y luego de rey B7 se puede capturar la torre y ya las blancas tienen ventaja material. Así que retrocedamos porque luego de este brillante sacrificio de dama ya estamos viendo que esta jugada no es posible. Realizar torre por dama, pues estoy seguro que se dan cuenta de una vez que con esta jugada ya las blancas ganan de una vez o ya tienen ventaja material, ¿no? A rey B7. ¿Cómo se puede continuar aquí? No capturamos el alfil de una vez, prefiero mejor realizar la jugada intermedia alfil C8. El rey no puede regresar a la octava fila porque se continuará con alfil A6. O sea, una jugada como esta, tranquilamente alfil A6, simplemente red de mate, ¿no? Torre aquí, única jugada de defender. Torre por, rey por, y ahora viene este mate. Bueno, casi mate, ¿no? Entonces, estamos notando, vamos a retroceder, que ninguna de estas dos capturas es posible ni con esta torre ni con la otra. Creo que me faltó decir una variante torre por dama, torre por, rey aquí, jaque. Bueno, ya hemos visto la variante si el rey se va para acá. Pero si el rey se va a esta casilla, entonces podemos realizar una jugada intermedia, que es capturar una de las torres y finalmente ganar el alfil. Ya tenemos ventaja material decisiva. Entonces retrocedamos de una vez. Dama de 5, ¿no? Brillante jugada. Una dama que no puede ser capturada. Y si no puede ser capturada, entonces las blancas están amenazando o hacer esta jugada o simplemente hacer dama por torre para luego continuar con torre por dama. Entonces falta ver qué ocurre si aquí las negras deciden realizar dama por dama. ¿Qué ocurre en este caso? Antes la dama defendía la octava fila, ahora ya no. Eso significa que la torre en F2 viene a la acción. Torre F8, única jugada, rey B7. Entonces, ¿qué se puede realizar aquí? Alfil C8, si no me equivoco. Creo que esta jugada parece ser decisiva. Sí, ya hemos visto que si el rey va a la octava fila, puede existir un ataque al descubierto. Bueno, aquí a rey B8 tranquilamente alfil A6, ¿no? Y ya es mate directo. Pero si el rey se va, voy a retroceder a la casilla A8, ya la jugada alfil A6 falla. La jugada alfil A6 falla porque simplemente tendrá torre B8 y ya las negras defienden. O sea, luego de torre por rey por no existe esta jugada porque la torre está aquí en G5. Esa torre existe. Pero en vez de realizar alfil A6, existe otra manera de aprovecharnos de un ataque al descubierto. Y eso se logra con la jugada boom, alfil E6. Y ahora sí, ya las negras nuevamente están en problemas. Porque una jugada como torre B8, aquí nos aprovechamos de la jugada intermedia alfil por dama. Alfil por dama y ya no, porque si se realiza torre por alfil, entonces nuevamente hacemos jugadas intermedias, torre por, rey por, y finalmente obtenemos ventaja
ganadora. Pudiéramos hacer incluso esta jugada intermedia, pero ya con esta directa también se llega a un final ganador, porque este peón se va a tener que entregarse por el alfil. Entonces estamos viendo las situaciones que ocurren cuando la dama captura, cuando la dama negra captura en D5. Vamos a retroceder la posición. Aquí, ¿no? Dama D5, tranquilamente torre F8, rey B7, alfil C8. Ya hemos visto que si el rey va a la octava fila, no resuelve sus problemas, pero tampoco resuelve que el rey se coloque en C6, porque nuevamente existen jugadas intermedias. Por supuesto, hay que capturar la dama con jaque, eso es lo interesante. Aquí las negras deben capturar este peón. Esta torre está indefensa, así que probablemente la mejor captura sea con esta, con torre. Y en ese caso ya las blancas tienen ventaja material, ¿no? Ya tienen un alfil de ventaja. Si aquí las negras deciden capturar con este peón, pues es peor, porque luego de torre por siguen teniendo un alfil de menos. Entonces todo esto ocurre gracias desde un principio a esta brutal jugada boom. Brillante sacrificio de pieza en donde cualquier captura falla. Cualquier captura, y bueno, se está defendiendo también este peón a distancia. Bien, estimados colegas, espero les haya gustado muchísimo estas posiciones en donde existen brillantes sacrificios de dama. Suscríbete al canal, recuerda visitar mi sitio web ajedrezdeelite.com, porque allí encontrarán contenido educativo totalmente gratis. Cuídense mucho, estimados colegas, nos vemos, chao.